Muy buenos días, amables televidentes, buscadores del camino de la vida, buscadores de la verdad en la vida y buscadores de el sentido de la vida. Hoy se habla mucho del proyecto de vida y bueno, la Biblia nos entrega un lindo proyecto. Alegoría. Alegoría es una representación simbólica de una idea abstracta. Parábola es más o menos una narración sencilla que tiene una enseñanza espiritual. Fábula es como una historia derivada de animales que tiene una conclusión o moraleja. Jesús habló en alegorías y a veces no era fácil entender a Jesús con sus alegorías para los discípulos. Para nosotros es mucho más fácil hoy, por una razón. Dios ha enviado el Espíritu Santo y Él nos enseña el significado de esas alegorías o de esas parábolas. Una alegoría es en el Evangelio de Juan. El texto de hoy está en el verso 25, como dice allí la pantalla. Pero permítame ir un poco atrás, cuando Jesús hablaba en alegorías y no le entendían. El verso 16 del capítulo 16 dice: todavía un poco, dice Jesús, y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Y luego dice: entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús estaba haciendo una alegoría. Les decía, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Decía él: yo estoy con ustedes un poco y van a dejar de verme, pero luego me volverán a ver. Estaba hablando en una forma alegórica de la resurrección. Un poco y no me veréis, y luego otro poco y me veréis cuando resucite, pero no entendieron. Entonces en el versículo 25 les dice: estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hable por alegorías, sino que claramente os anuncie acerca del Padre. Entonces Jesús es una alegoría de Dios para los hombres. ¿Cómo así, Pastor Brown? Sí, Jesús es una representación simbólica en cuerpo, en carne, ¿sí?, humana, de lo que es Dios, que no lo conocemos. Esa es la alegoría divina. Si tan solo entendiéramos esto, amables buscadores de la verdad, entienda que Jesús es la representación simbólica de un Dios absoluto. Tan solo entendiéramos eso. Entender que Dios, el absoluto y posiblemente el abstracto, viene y toma forma humana en Jesús, y le vemos y le conocemos. Dicho de otra manera, Jesús es la representación en carne y hueso de un Dios que es espíritu. Dicho de otra manera, el Verbo eterno, el gran Logos o Verbo eterno, la gran palabra eterna creadora, se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces Jesús es una alegoría. 25. Estas cosas les he hablado en alegorías, pero viene la hora cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca de Dios el Padre. Verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre
Y no os digo que yo rogaría al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Qué lindo este argumento. A veces la gente le dice a uno que la Biblia es difícil de entender. Tiene algún grado de dificultad, pero mire usted, Jesús es la representación humana de un Dios desconocido. A Dios nadie le ha visto jamás, no lo podemos ver, pero Jesús nos lo muestra, es la representación simbólica de esa idea eterna que no nos cabe en la mente, que es Dios. Una manera sencilla de explicar esto es que Dios, que es inconmensurable, omnipotente, eterno, ¿no?, se mete en los moldes humanos y toma forma humana en Jesús. Cuando eso pasa, dice, algún momento dejaré de hablarles por alegorías y les hablaré claramente. Salí del Padre y he venido al mundo, dice el verso 28, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mire usted y entiéndalo. Salí del Padre, dice Jesús, y vine al mundo. Y otra vez dejo el mundo y resucito y voy al Padre. ¿Es eso muy complicado? Eso es una alegoría divina. Y allí está el punto focal para entender el mensaje de Jesús. ¿Cuál? Capítulo 16, verso 28. Salí del Padre. Jesús es igual al Padre. Allá había una Trinidad. El Padre, Jesús que sale del Padre, y la tercera persona que es el Espíritu. Salí del Padre, dice verso 28, y he venido al mundo. Sí, Jesús habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dejó el mundo en su muerte y en su resurrección y ascensión volvió al Padre. Verso 29, lea. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Cuál es la sabiduría del mensaje del Evangelio? La sabiduría del mensaje del Evangelio es una sola, y es entender que Jesús es la representación humana de Dios. Y si tan solo eso creyéramos, amables televidentes, ese es el Evangelio. Evangelio es la más buena noticia que usted puede recibir. ¿Cuál? Que Dios nos visitó, que Dios dejó su trono y vino a la tierra, que la palabra eterna se encarnó, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la alegoría divina. Y lo dice claramente aquí, versículo ese que leímos, el 28. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Una ocasión los judíos lo acusaron de que Jesús se mostraba como superior a Abraham. Y les decían los judíos, nosotros tenemos en Abraham nuestro padre. Y Jesús les dijo, antes de existir Abraham, yo existía. Y Abraham me vio y se alegró. Y le dijeron los judíos, ¿cómo así que tú eres mayor que Abraham? No entendemos. Si aún no tienes ni 50 años y dices que viste a Abraham y que Abraham te vio, no entendemos. Lo que les estaba diciendo Jesús era esto. Jesús es eterno, Él vivía con el Padre y nos visitó en la persona de Jesús. Por eso Jesús es Dios, Dios hecho hombre. Pues yo le quiero decir, buscador de verdades, que ningún ser en la tierra ha dicho cosas semejantes a las que Jesús dice aquí. Dalai Lama dice que Él es la encarnación de Dios.
Buda dijo que él era la encarnación de Dios. Demostró él con su vida esa verdad. Jesús lo dijo y lo sustentó. Versículo 31, Jesús le respondió, ¿ahora me creéis? Porque ya no les hablaba en alegoría, les estaba diciendo directamente y en forma muy clara, verso 29, que Él es Dios en forma humana. Que Dios nos dé la gracia de entender esta forma alegórica de Jesús hablar. Jesús es Dios, ningún otro de los hombres tienen esa atribución divina. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Qué bonito que el centro real del Evangelio es Jesús y el Padre uno son. Y el mensaje central de Jesús humanado, de Dios humanado es, creyendo en mí tendrás perdón y vida eterna. Ese es el mensaje central del Evangelio. Que el Señor nos bendiga